Simibarra Nocturna con Sentido Social presenta Semiactualidad con Rafael Cardona y Tere Aviña. Bienvenidos a la Semibarra Nocturna de programas con sentido social, donde lo bueno también es noticia. Gracias por estar con nosotros en Semiactualidad, donde tengo el gusto, como siempre, de acompañar a Tere Aviña. Comenzamos. Compartiendo buenas noticias con Semiactualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en Semiactualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con Semiactualidad. Con Semiactualidad. Con Semiactualidad. Superan las barreras de su contexto socioeconómico para convertirse en los primeros profesionistas de su familia. Aquí le contaremos el caso de 4 hermanos que llegaron a la capital del país para graduarse en la Universidad Nacional Autónoma de México, provenientes de un entorno altamente desfavorable. Vuelve con fuerza la presión por reinventarse cada inicio de año. Frente a esa exigencia, crece una alternativa más amable. Empezar sin un propósito rígido, con flexibilidad, bienestar y decisiones que sí se puedan sostener. Para ello platicaremos con la psicóloga Lilian Chibaudi, quien gracias a su experiencia clínica nos abre el panorama para romper con la presión de tener un propósito al comienzo de cada año. Pero antes, vamos con María Teresa Aviña en Contexto. Muchas gracias, Rafa. Muy contenta de estar contigo aquí en Semiactualidad. Y ahora entramos en contexto. Con Semiactualidad. Cada enero, el calendario parece traer consigo la exigencia de definirnos un propósito. Bajar de peso, ahorrar, leer más, cambiar de trabajo, ser una mejor versión de nosotros mismos. ¿Qué más se le ocurre? La conversación pública convierte el inicio de año en una especie de auditoría personal. Sin embargo, en medio de este ritual colectivo, hay quienes no sienten el impulso de proponerse algo. No por apatía, no por falta de ambición, sino porque están cansados de vivir el año como una carrera de metas que rara vez consideran el contexto emocional, mental y económico de cada persona. Los propósitos sin propósito surgen como una respuesta natural a esa presión. Representan la decisión de comenzar el año sin un plan rígido, sin la obsesión de cambiarlo todo en 12 meses y con una idea más humana: avanzar con flexibilidad en lugar de fijarse objetivos grandilocuentes. Algunas personas optan por escuchar su ritmo, reconocer lo que ya están sosteniendo y priorizar el bienestar sin convertirlo en un proyecto lleno de culpabilidad. Este enfoque no significa renunciar al crecimiento, sino replantearlo. A veces, el verdadero acto de autocuidado es dejar de perseguir estándares externos y permitirse existir sin la amenaza constante del deber ser. En estos tiempos, no tener propósito puede ser una pausa necesaria, un espacio para respirar, para evaluar qué cosas valen la pena y cuáles solo alimentan expectativas ajenas. Iniciar el año sin propósito puede abrir la puerta a microdecisiones más realistas, como dormir mejor hoy, pedir ayuda cuando haga falta, soltar hábitos que drenan energía o volver a lo esencial. Quizá no se trata de lograr más, sino de vivir con más claridad. Estamos en Contexto y ahora les invito a seguirnos en las redes sociales del Dr. Simi. Nos acompaña Liliana Chibaudi. Ella es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad John F. Kennedy, con estudios de maestría en Psiquiatría Dinámica y posgrado en Psicoanálisis. Asimismo, fundó y dirige centros dedicados al psicodiagnóstico integral y al desarrollo humano.
Entre otras cosas, Liliana brinda psicoterapia a adolescentes, adultos y parejas. Muchas gracias, pues estábamos aquí comentando con Liliana Guibaudi antes de que comencemos. ¿Por qué se nos ocurrió titular esta emisión Propósitos sin propósito? Y creo yo que es porque cuando comienza un año, todo mundo tiene el propósito de no cumplir con los propósitos que dice tener para el paso del tiempo. Pero la pregunta no es por qué incumplimos lo que a nosotros mismos nos ofrecemos. La pregunta es por qué queremos hacer que empate el principio de un año con el principio de otra persona que queremos ser y que no somos. Claro. ¿Cómo va esta cosa? Tú que sabes de comportamiento humano. Esto es como una tradición que viene de muchísimos años atrás, desde Babilonia, y donde realmente en la época de Julio César en Roma se hablaba de que, bueno, todos los fieles del judaísmo y cristianismo establecían sus metas, ¿sí? y promesas que se hacían de que en el nuevo año voy a cambiar, ¿sí? Voy a ser diferente, voy a realizar muchas obras que no hice, voy a tener proyectos, en fin. El punto es, y tú lo dices muy bien, yo no espero que suceda o que pase el primero para poder cambiar, ¿no es cierto? Para poder ser diferente, llegar a ser lo que yo quiero llegar a ser o ser, ¿no? Esto es una proyección, un ideal, es un pensamiento mágico de que ante algo nuevo, ¿verdad?, tú puedes cambiar. Y el pensamiento puede ser mágico, poco real, porque tú no cambias porque sí. Tú no cambias porque hoy es 1 de enero, sino que este propósito... Ni porque es 2, ni 3, ni 4, ni 10, ni 20. O sea, no cambias con el calendario. Podrás adquirir otros hábitos y suprimir ciertas actitudes o ciertas conductas, pero no cambiaste. Cambiaste tu conducta, pero no cambiaste tu esencia y tu naturaleza. Claro, pero el propósito a veces no tiene que ver siempre, Rafa, con el cambio. Por ejemplo, tú quizás quieres, en tu caso no, pero quieres bajar de peso, No, me imagino. quieres hacer ejercicio o quieres, por ejemplo, realizar alguna actividad. Por ejemplo, este año mi hijo me preguntó, mamá, ¿cuál es tu propósito? Cosa que en realidad ningún año nos lo preguntamos. Y yo dije, me encantaría empezar a estudiar fotografía, ¿no? Ese es un propósito que no tiene nada que ver con ser lo que no soy ni cambiar. ¿Pero por qué? Porque a mí me gusta mucho el arte, ¿no es cierto? Y considero que es algo que puede complementar mi carrera, que es muy exigente, donde siempre estás con gente, con tensiones de estrés, de depresiones, de ansiedad. Y de repente una actividad que tenga que ver con el arte le puede dar un sentido a tu vida. Y un reposo, ¿no? Una especie de... Claro. Ahora, yo recuerdo hace mucho tiempo, bueno, no mucho, hace unos años, hubo una película muy interesante con este actor Freeman y con Jack Nicholson, Ajá. que era una lista de cosas que quieres hacer antes de morir. Entonces, yo digo, bueno, ¿y por qué en vez de hablar de los buenos propósitos, no hablamos de los proyectos viables? Uh-huh. Hay propósitos viables. Y eso tiene un poco que ver con el autoconocimiento. ¿Cómo te propones cosas que sabes que no puedes y que en el fondo no quieres hacer? Claro, porque es una fantasía. Vuelvo a repetirte, como tú dijiste recién, ¿por qué el 1 de enero? Es una proyección de anhelos, de deseos, que está bien, tú en tus sueños quieres ser astronauta o es una vivencia que por supuesto va más allá de tu realidad, ¿no? Que no es concreta, que no la vas a poder llevar a cabo realmente. Esto a veces puede llegar a generar una frustración. Hay gente que se siente frustrada, ansiosa, deprimida, porque nunca puede cumplir con sus propósitos, con sus proyectos, ¿no? Hay mucha gente que procrastina, que no lleva a cabo esos anhelos, esos deseos que quiere llegar a ser. ¿Qué quieres llegar a ser? Hay una frase de Viktor Frankl que dice: no eres lo que aparentas ser, sino
Siempre ve en la persona, no lo que te limita, sino lo que tú puedes llegar a ser. Y nosotros tenemos la posibilidad de ser mejores. Quizás, como tú dijiste, un cambio total de la esencia de una persona no se cambia. Pero nosotros que somos psicólogos aportamos esta, vamos a decir, posibilidad de cambio, ¿no? Si tú eres consciente, recién dijiste, trabajar el autoconocimiento y te das cuenta de tus errores, puedes ponerte el propósito de cambiar. Yo cambié muchas cosas. Dejé de fumar, dejé de tomar, no era alcohólica, pero vi que mis azúcares no estaban en su nivel y dejé 2 cosas importantes, ¿no? Cambios de conducta, ¿no? Claro, que no necesariamente... Cambio de hábitos. Claro, cambio de hábitos, porque justamente el propósito, hay una diferencia entre la meta y el propósito. La meta es, yo quiero recibirme, por ejemplo, ¿no? Quiero recibirme de psicóloga. En algún momento pude haber tenido esa meta. Es una meta concreta, medible, que yo cuando me reciba ya tengo mi título. Siempre y cuando hayas comenzado la carrera, ¿no? Exacto. Porque si quieres recibirte y estás en secundaria, pues todavía no, tú se te puede, propones, ¿no? Eso y tiene que ser real, ¿no? Entonces, viables. Eliges la carrera, primero tienes que ver si es lo que te gusta, lo que te apasiona, porque hay la diferencia con el propósito. El propósito tiene un significado, es la intención de alcanzar esa meta, pero con sentido, con significado. Cuando no hay significado en lo que queremos alcanzar, cuando esto no me da sentido, ¿me entiendes? Evidentemente lo dejo a un lado, ¿sí? Ahora, ¿no es un poco, Liliana, que confundimos los propósitos, que son posibilidades reales, o se basan en posibilidades reales, con las ilusiones, que son fantasías inalcanzables? La ilusión pues no se toca, la ilusión es vaporosa, ¿no? ¿Qué? Porque no están dentro de tu alcance. Claro. Entonces son totalmente irreales. Ahí es cuando tú dices propósito sin propósito, porque nunca lo vas a llegar a alcanzar. Ahora, ¿por qué? Un ejemplo muy claro se da en los gimnasios. Uh-huh. Los gimnasios, en su mayoría, reciben una enorme cantidad de inscripciones en el mes de enero. Van y se inscriben, digamos, 100 personas, y para el mes de abril solamente acuden 20. Y los otros 80 perdieron el dinero que gastaron y todo. Fueron 3 días y después volvieron a su realidad física, uh-huh, que es la pereza de no hacer el ejercicio o la falta de gusto por hacerlo, ¿no? Claro. Porque bueno, para cumplir un propósito, lo más importante es que tú no tienes que ver la meta. O sea, yo solamente veo la meta. ¿Cuál sería la meta en un gimnasio para ti? Bueno, se supone que mantener una rutina de ejercicio, ¿no? Verte mejor, claro, bajar de pesos, hacer verte músculo, más fuerte, tener ejercicio para tu salud, etcétera. Pero eso tiene que tener no solamente la meta, ¿me entiendes?, sino hábitos. ¿Cuáles son los hábitos que vas a modificar? Porque hay muchísimos hábitos que van en contra de los propósitos. El horario de trabajo, la actividad, la disponibilidad de tiempo. Exacto, etcétera, de dinero, de establecer un propósito a la vez. No todos, porque hay gente que dice muchos propósitos y después no te da el tiempo, no lo puedes hacer, no tienes la economía suficiente, ¿verdad?, como para solventar todas esas inscripciones. Entonces, como dices tú, va más la fantasía. Estamos viviendo, Rafa, una generación donde en realidad hay una búsqueda de perfección. Es una generación de ansiedades, donde siempre tenemos que ser mejores, vernos mejores. Ya tengo que moldear todo mi cuerpo para sentirme bien de mis frustraciones, de mis desamores, de mis abandonos, de mis tristezas. Para compensar, ¿no? Todo va por arriba, ¿no? Eso está muy interesante. Y estas son las buenas nuevas. Cine Actualidad. La historia de los hermanos Martínez es de superación y resiliencia. Los 4 son originarios de San Lorenzo, Malacota, una localidad en el Estado de México.
Ellos pasaron de ayudar en el negocio familiar de camotes y plátanos a ser los primeros profesionistas de su familia al graduarse en la UNAM en carreras como medicina, derecho e ingeniería civil. Su trayectoria refleja la movilidad social que ofrece la universidad y contrasta con la desigualdad de oportunidades en nuestro país, donde muchas personas no logran avanzar más allá de su contexto socioeconómico. Sí, mi actualidad. Una niña de 6 años con leucemia agresiva resistió tratamientos convencionales y hoy prospera gracias a la terapia con células T-CAR, un enfoque de inmunoterapia que modifica sus propias células para atacar el cáncer y sustituye la quimioterapia tradicional. Administrado en un hospital especializado para niños en Buffalo, Nueva York, este tratamiento detuvo la enfermedad de la pequeña, mejoró su calidad de vida y representa una esperanza renovada para casos pediátricos difíciles de tratar. Estas fueron las buenas nuevas. Para esto y más, no olvides seguirnos en las redes sociales del Dr. Simi. Y ahora regresamos con Rafa y nuestra invitada. Muchas gracias, gracias Tere. Estábamos aquí revisando esto de por qué hacemos propósitos si no tenemos el verdadero propósito de cumplir con ellos, entonces todo se vuelve un despropósito. Conversando con Liliana Ghibaudi, que es una psicóloga con agudeza y con conocimiento, yo concluyo algo. Cuando uno quiere hacer un propósito es porque no está satisfecho con su realidad, con su presente. En el fondo, mientras más propósitos tengas, menos satisfacciones has logrado. Entonces eso te lleva a un estado frustrado. ¿Por qué? Porque no estás conforme con tu apariencia, con tu peso, con tu nivel escolar, con lo que sea, ¿no? Entonces quieres lo que no tienes. Y luego no lo cumplimos y entonces ¿qué nos pasa? Sí, claro, entramos en ansiedad, en depresión, ¿verdad? Porque no llegamos a ser lo que queremos ser, ¿sí? O lo que decimos que queremos Lo que ser. decimos, porque estamos viviendo en una generación de perfeccionismo, ¿no? Donde realmente lo que somos hoy en día, por ejemplo, antes se valoraba mucho en una tribu a las personas mayores. En el caso nuestro, de nuestras edades, hoy en día, con los avances tecnológicos y todo lo que hay, el anciano queda relegado, ¿no es cierto? Y de alguna manera, esa lucha de perfección, donde no puedes asumir la vejez, el envejecimiento, están las cirugías, todo lo que queremos cambiar de nosotros por esa demanda tan elevada que hay de la perfección. Y cuando buscas ser mejor, hay que ver qué propósitos tienes. ¿Tiene significado ese propósito? ¿Le va a dar un sentido a tu vida? ¿Es algo autotrascendente? ¿Me entiendes? Que va a ser profundo dentro de ti, no es solamente exterior, que nos da una imagen de poder, el tener, ¿verdad? ¿Qué auto tienes? ¿Qué casa tienes? Eso es lo que vale, ¿no es cierto? Y realmente aparenta ser el valor fundamental, pero ahí encuentras un gran vacío, porque lo que llena tu ser es lo que le da significado a tu vida. Entonces, el propósito está, para mí, bien hacerlo desde dónde lo hago, desde qué lugar estoy estableciendo esos propósitos y cuáles son los hábitos que yo tengo que cambiar para poder realizar propósitos que siempre tienden a ser mejor, a tener más salud. Esos son los propósitos universales, ¿no? Bajar de peso, hacer ejercicio, tener mejor salud, cuidarte más, establecer relaciones más funcionales en tu vida, dejar de ser agresivo, impulsivo. O sea, son cosas que se nos ocurren. Y bueno, lo logré. Y cuando tú lo logras, te sientes muy satisfecha, muy conforme contigo. Pero hay otros propósitos de mejorar. Como tú decías recién, bueno, el propósito significa que hay algo con lo que no estás satisfecho, ¿sí o no? Sí, claro. Y siempre tenemos cosas que necesitamos perfeccionar. También hay una parte humilde nuestra de reconocer nuestros errores. Los años nos hacen aprender, nos hacen mucho más sabios. Yo a veces pienso, si yo tuviera
esta inteligencia emocional que tengo hoy a mis 20 años si hubiera hecho cosas. No, habría sido un ser terriblemente peligroso, ¿no? Imagínate, 20 años y con la experiencia de una mujer de 50, pues es muy... Pero bueno, también ya podríamos hablar un poco sobre eso de la edad. Como dijo Clint Eastwood, ¿no? Yo no dejo entrar al viejo a mi vida. Exactamente. Estoy activo, pero ese no es un propósito de Año Nuevo. No. Esa es una actitud frente a la vida. Permanente. Constante, Permanente, sí, claro. constante. Tu pregunta, ¿por qué desertamos esos propósitos a poco tiempo de cómo se inician? Vuelvo a lo mismo, ¿no? Porque no es la pregunta de qué quieres hacer con tu vida, sino para qué, ¿sí? Acuérdate de Víctor Frank, que siempre decía, quien tiene un por qué vivir, soportará cualquier cómo, ¿no? Entonces, ¿por qué yo quiero hacer este cambio en mi vida? ¿Para qué? Quiero ser mejor persona, ¿me entiendes? Quiero ser un ser trascendente en mi vida, dejar una huella en este mundo, porque para eso vinimos. Todos tenemos una misión, pero el tema sería descubrir. ¿Has descubierto tu misión? Nos queda poco tiempo de vida, algunos, y no sabemos a veces cuál es el sentido por el que estamos en este mundo, ¿sí? Y eso hay que descubrirlo. Y eso te lo puede dar un propósito. Quiero conocerme antes de morir, saber quién soy, saber qué quiero, saber hacia dónde voy, inclusive conocer lo que es mi muerte, ¿no? Ahora, el problema yo creo que radica en que esta cosa del autoconocimiento puede ser terriblemente triste. Bueno, porque cosa, ¿no? Justamente tienes que desarrollar esa autocompasión, saber que tú eres lo que eres y fundamentalmente tienes que autoaceptarte, ¿no? La aceptación es fundamental de poder conocerte, saber quién eres. Preferible saber quién eres y no ignorarlo, porque esa sombra, como decía Jung, que todos traemos, somos como cebras, ¿no? Tenemos una parte blanca y una parte negra, pero esa parte negra es tu sombra. Si tú no la conoces, esa sombra va a hacer mucho ruido. Y va a ir creciendo, ¿no? Claro. Hay unos son pura sombra, pero de eso no vamos a hablar hoy. Lo que ocurre es esto, bueno, yo recupero de esta conversación algo muy simple. Sí, cambie, mejore, pero no crea que va a ser simultáneo Milagros. Con el cambio del año, ni con el principio del bisiesto. Y bueno, tratar de mejorar día tras poco día. A poco, ¿no? Es una conducta, claro, es un hábito que tenemos que todos desarrollar. Pues yo te agradezco mucho, Liliana Guibaudi, que nos hayas acompañado, que nos hayas explicado y orientado en esto que pues, puede parecer algo sin importancia, pero en el fondo refleja cosas importantes en el comportamiento de todos nosotros. Gracias y hasta la próxima. Compartiendo buenas noticias con CIME Actualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en CIME Actualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con CIME Actualidad. Con CIME Actualidad. Con CIME Actualidad.